Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para hoy vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a deducir la ecuación itinerario para la posición, ¿cierto? En un movimiento con aceleración constante. ¿Ya? La ecuación itinerario que nos da la posición en función del tiempo en un movimiento con aceleración constante. Entonces voy a escribir la ecuacióncita que queremos obtener y cómo la podemos obtener, esa es la idea. ¿Ya? La ecuación que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más una velocidad inicial, ¿no es cierto?, por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Bien. Yo voy a calcularlo en función de el gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Y lo voy a hacer de tal forma que vamos a obtener un intervalo de tiempo involucrado, ¿ya? Por eso es que le pongo delta t. Pero ese intervalo de tiempo algunos lo consideran como t nomás, ¿ya? Así que t o delta t para el efecto de lo que queremos obtener va a ser lo mismo, ¿ya? Esta es nuestra ecuación itinerario para el movimiento con aceleración constante, ¿ya? Donde esta posición final está en función del tiempo. El tiempo es la variable independiente, ¿ya? Es una función del tiempo esta posición. El resto de magnitudes involucradas son constantes. La aceleración, acabamos de decir que esta ecuación se obtiene para un movimiento con aceleración constante, así que esto es una constante, ¿ya? La velocidad inicial no la podemos cambiar tampoco, es una constante, y la posición inicial la misma cosa. Bien, así que la única variable independiente que tenemos acá es el tiempo o intervalo de tiempo. Bien, para analizar esto entonces, como les dije, vamos a ver el gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar el gráfico, que no nos queda tan grande, por ahí. Trazamos una gráfica acá, esta, ¿ya? Y vamos a poner aquí los ejes. La velocidad en metros partido en segundo y el tiempo expresado en segundos o medio en segundos, ¿ya? Parece que fuera un 5, pero es una S, ¿eh? A ver ahí, ya ahí parece más S, creo. Y aquí la misma cosa, parece un 5, parece cualquier cosa menos una S. Ya por ahí sí. Bien, entonces jóvenes, en este gráfico lo primero que vamos a analizar es la pendiente, ¿ya? La pendiente. Y para analizar la pendiente vamos a tomar dos puntitos. Supongamos que tomamos este puntito y no sé, este puntito, ya. Ahí. Entonces acá tenemos un tiempo inicial con una respectiva velocidad inicial, ¿ya? Y por acá más difícil hacer las rayas, un tiempo final con una respectiva velocidad final, ¿ya? Entonces, tiempo inicial con velocidad inicial, tiempo final con velocidad final. Ahí tenemos nuestros dos puntitos
Y jóvenes, vamos a ver que acá se nos forma un triángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces cuando analizamos lo que es la razón de cambio, ¿ya?, que se puede obtener de esto, es lo que llamamos también la pendiente, ¿no es cierto? La famosa pendiente que uno analiza harto en matemática. Bien, es la razón de cambio entre la variación o cambio de velocidad, en este caso, ¿cierto?, dividido en la variación o cambio del tiempo, en este caso. Así que aquí tenemos un cambio o variación de velocidad, que es velocidad final menos la velocidad inicial, ¿no es cierto? ¿Ya? Es todo esto, mira. Ese cateto que está ahí, de nuestro triángulo rectangular, ese cateto es de aquí hasta arriba velocidad final menos de aquí hasta acá velocidad final. Perdón, inicial. Estoy clarito con los subíndices ya. Todo de nuevo. De aquí hasta arriba tenemos la velocidad final y de aquí hasta acá la inicial. Entonces si a la final, a todo esto le restamos la inicial, obtenemos ese cateto que está ahí, ese segmento. ¿Ya? Ahí tenemos el cambio de velocidad. Y lo mismo para el tiempo. Este cambio de tiempo, este intervalo de tiempo, es simplemente desde aquí hasta acá, tiempo final, menos de aquí hasta acá, tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, si calculamos la pendiente en matemáticas es I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿no es cierto? Acá los ejes tienen nombre, ¿ya? O representan magnitudes físicas concretas. Nuestro eje Y ahora se llama velocidad. Por lo tanto tenemos velocidad final menos velocidad inicial partido en el eje X, que ahora se llama el tiempo final menos tiempo inicial. O sea que tenemos que esa pendiente es, voy a poner otra igualdad nomás, esta pendiente es, mire, esto de arriba es la variación de velocidad dividido en la variación del tiempo. ¿Ya? Y esta variación de velocidad en un intervalo de tiempo es una magnitud física bien conocida, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta magnitud que corresponde a la variación o cambio de la velocidad en el tiempo? Efectivamente, es la aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí ya obtenemos un concepto muy importante. La aceleración es la pendiente en este gráfico. ¿Ya? Y la vamos a dejar ahí reposando un poquito, porque la vamos a ocupar más adelante. ¿Ya? Pero ya sabemos que la pendiente en este gráfico es la aceleración. Bien. Segunda cosa, el área bajo el gráfico. ¿Ya? El área bajo el gráfico. ¿Qué significa? ¿Qué nos da? ¿Qué información corresponde a esto? Veamos. Voy a hacer un gráfico más sencillo que este, rapidito, para que se entienda lo que queremos calcular. Voy a hacer un gráfico de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces este gráfico implica que hay una velocidad acá, en metros partido en segundo, un tiempo expresado en segundos, ¿ya? Pero
La gráfica ahora es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto es una velocidad constante. Velocidad constante. ¿Ya? Entonces podría tomar tiempo, ¿no es cierto? Acá un intervalo de tiempo, un tiempo 1, un tiempo 2, o tiempo inicial y tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. Y aquí un único valor de velocidad porque va a ser esta constante. ¿Ya? Entonces, igualmente es un gráfico velocidad-tiempo, nada más que está cambiando eh, la inclinación, ¿no es cierto? Aquí hay una variación de velocidad en el tiempo, hay una razón de cambio de velocidad en el tiempo, hay una pendiente y esa pendiente se llama aceleración. En cambio acá la gráfica es una recta o un segmento paralelo al eje horizontal. La pendiente sería 0, la aceleración es 0. Movimiento sin aceleración. ¿Ya? Lo que me importa es obtener esta área bajo el gráfico, el área bajo la curva. ¿Ya? Bien. Entonces aquí nuevamente tenemos un intervalo de tiempo y tenemos una velocidad. Entonces, ¿cómo se saca el área bajo el gráfico? Es la base por la altura. Esto lo estoy haciendo porque lo quiero asociar con lo que voy a obtener acá después. ¿Ya? Acá también quiero obtener el área bajo el gráfico. Pero aquí es más fácil deducir qué significa esta área bajo el gráfico. ¿Ya? Entonces tenemos que el área bajo el gráfico es... La base es un intervalo de tiempo. ¿Ya? Y aquí tenemos una velocidad. T por... ¿no es cierto? Una velocidad. ¿Ya? Bien. Entonces el área es la base, el intervalo de tiempo por la velocidad. Y esto podemos desgranarlo un poquito más, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar que el área bajo el gráfico es igual a el intervalo de tiempo por la velocidad es el vector posición, el vector de desplazamiento, perdón, ya que es un cambio de posición dividido en un intervalo de tiempo. Entonces, la variación de tiempo que tenemos aquí y la velocidad la expresamos como lo que significa un desplazamiento, un cambio de posición, ¿no es cierto?, partido en el tiempo. Y estos dos se simplifican. Por lo tanto, el área bajo este gráfico es el desplazamiento. ¿Ya? El área bajo este gráfico es el desplazamiento. Entonces, acá ya calculamos la pendiente y vimos que es la aceleración. Entonces, si calculamos el área bajo el gráfico, vamos a obtener el desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento. ¿Ya? Ojo con esto, porque ahora quiero calcular el área bajo el gráfico. Lo mismo que hicimos acá, lo vamos a aplicar aquí, que sea un poquito más largo, ¿no es cierto? Así que voy a borrar esto, solo lo ocupé para deducir qué significa el área bajo el gráfico. Ya, lo borramos. Y pasamos a calcular entonces el área bajo el gráfico, pero el área bajo la curva, ¿no es cierto? Pero ahora en este caso. ¿Ya? Y ya sabemos que eso nos va a dar el desplazamiento. Entonces, calculamos esta área. Esta área y esta área. ¿Ya? Todo este es el área que está bajo la gráfica. Bien. Y para hacerlo ordenadito, le vamos a poner números. Tenemos la figura 1, que es un rectángulo, y la figura 2, que es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos entonces.
Vamos a separar esto para que no nos quede tan desordenado. Hacemos aquí una separación. Y empezamos a desarrollar en este lado. Ya, vamos entonces. El área va a ser igual a el área total, ¿no es cierto? Es igual al área 1 más el área 2. ¿Ya? Y el 1 es un rectángulo. Y el 2 es un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Y cómo se saca el área del rectángulo? Bueno, es la base por la altura, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner base de 1 por altura de 1. Más, en el caso 2, que es un triángulo rectángulo, ¿cómo se saca el área? Es base por altura dividido en 2, o, que es lo mismo, un medio de la base, en este caso la base de la segunda figura, por la altura de la segunda figura. ¿Ya? Decir base por altura partido en 2 o decir un medio por la base por la altura es lo mismo. Entonces, jóvenes, veamos. Esta área es igual a ver, la base del primero es, miren, es el intervalo de tiempo. A intervalo de tiempo por la altura 1 es la velocidad inicial. La velocidad inicial. Ahí está. Chum. ¿Ya? Más un medio por la base del segundo. La base del segundo es esta misma. Esta misma. O sea que la base del segundo nuevamente es el intervalo de tiempo. Sí. Intervalo de tiempo por la altura del segundo es esta. Ese cateto. O sea que la altura de esto es la variación de velocidad. Ahí está. Bien. Aquí vamos a poner un pero. Un pero. ¿Y cuál va a ser nuestro pero? Lo que obtuvimos acá. A ver, pero la aceleración habíamos dicho que era la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, si despejamos esa variación de velocidad, nos va a quedar que la aceleración por el intervalo de tiempo es igual a la variación de velocidad. Bien. Y eso lo vamos a reemplazar aquí. Lo vamos a reemplazar en este, miren. En esa variación de velocidad que tenemos ahí. ¿Ya? Reemplazamos aquí. Si quieren, le ponen la flechita ahí para que indiquen que van a reemplazar. Esto acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, seguimos con nuestra área, que es igual a el intervalo de tiempo por la velocidad inicial más un medio de el intervalo de tiempo por esto. Lo vamos a reemplazar por esta cosa que nos dio acá, que es la aceleración por intervalo de tiempo. Miren, o sea que tenemos intervalo de tiempo por intervalo de tiempo, intervalo de tiempo al cuadrado. Listo. Nos queda que el área entonces es el intervalo de tiempo por la velocidad inicial más un medio por la aceleración por intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y acá voy a poner otro pero. El único pero de este pero
valga la redundancia, es que borré lo que lo explicaba, ¿no es cierto? Pero me imagino que lo recuerdan. Pero esa área era igual a... ¿Se acuerdan que dijimos que era igual al desplazamiento? ¿Ya? Es decir, el área es igual a el cambio de posición. Posición final menos una posición inicial. ¿Ya? Eso que está ahí. El área dijimos que era el desplazamiento. Un cambio de posición entonces. Entonces posición final menos posición inicial. Y lo reemplazamos en esa A. Aquí me queda más largo, pero bueno, voy a intentar hacer una flechita que me quede derechita. Ahí. Con cierta dificultad, pero nos salió la flecha. Ahí está. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tenemos que nos va a quedar así. Posición final menos posición inicial es igual al intervalo de tiempo por la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente, bueno, lo que podemos hacer es sumar a ambos lados, porque queremos despejar la posición final. ¿Ya? Entonces podemos sumar a ambos lados la posición inicial, el vector posición inicial. ¿Ya? Lo sumamos ahí. Qué horrible el símbolo de suma. Bueno, vamos a ver si nos queda mejor. Sumamos a ambos lados de la igualdad la posición inicial. ¿Para qué? Para que se elimine con esta y nos quede solo la posición final, que es la que queremos determinar. ¿Ya? Entonces nos va a quedar, a lo mejor alguien prefiere decir, mira, el que está restando pasa sumando, como se ve muchas veces en el colegio, y a lo mejor les es más fácil entenderlo así. ¿Ya? Entonces nos va a quedar así, que la posición final es igual a la posición inicial más, aquí simplemente le voy a cambiar el orden, la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Bien, se fijan que pudimos obtener la ecuación itinerario para la posición, ¿no es cierto?, mediante el análisis del gráfico velocidad versus tiempo. ¿Ya? Entonces este gráfico, jóvenes, es sumamente importante. Vimos que la pendiente del gráfico nos da la aceleración. ¿Ya? La pendiente del gráfico velocidad versus tiempo nos da la aceleración. Y vimos que el área bajo la curva, el área que está bajo el gráfico, nos da el desplazamiento, ¿no es cierto? Y gracias a este análisis que hicimos, pudimos obtener entonces nuestra famosa ecuación itinerario para la posición final. Bien, espero que les sirva, ¿ya? Espero que se entienda y nos estamos viendo en otro video, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense, chao.